Proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea. Esta negociación se caracteriza por ser de tipo colaborativa o cooperativa, ya que se caracteriza porque los participantes son amistosos. El objetivo es que se llegue al acuerdo. Se ha mantenido la insistencia del acuerdo por muchos años. En el texto se puede evidenciar que se informa las reglas claras y predecibles en materia de comercio, cooperación y diálogo político. Otra característica importante de este tipo de negociaciones es que se basa en satisfacer los intereses subyacentes, los propios y los del oponente. El perfil de esta negociación es estilo paternal. Busca la armonía y los puntos en común. Se implica afectivamente. Facilita la información. Tiene gran habilidad de relación. Cede de forma generosa. Escucha más que habla. No manipula y busca la cooperación. Eso es por parte de las dos organizaciones. Cabe mencionar que la CAN está conformada por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Busca la integración subregional para mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los miembros de la organización. Y la Unión Europea, por otro lado, es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios y es la de mayor mercado de importación para más de 100 países. El proceso de negociación abarcó 9 rondas, 7 de las cuales se desarrollaron en 2009. Después de esas rondas, se estableció el marco normativo de las negociaciones respecto a los aranceles aduaneros, el comercio, aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, textiles, vestido y normas de origen y sobre obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, también se implementaron normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas dumping. La segunda lectura es acerca de las etapas del conflicto armado en Colombia hacia el posconflicto. Es un tipo de negociación acomodativa, porque una de las partes adopta una actitud más conciliadora para llegar a un acuerdo. Tiene un interés por cuidar esta relación independientemente del resultado para fortalecer la relación de confianza entre ambas partes. Se da normalmente cuando es necesario la solución de una situación de conflicto. Una de las partes cede ya que sabe que puede aprovechar esta situación para futuras negociaciones. Pude evidenciar dos perfiles: el analítico, que está orientado a los resultados pero también a las personas. Se trata de una organización gubernamental metódica, paciente, diplomática y con gran capacidad de escucha. Busca seguridad y va paso a paso mostrando el acuerdo como una relación recíproca de ganar-ganar. Mientras que el dominante, en este caso las FARC, es una organización dinámica y temeraria y no se preocupa por los sentimientos de los demás. Por eso es que maneja la violencia y los secuestros y el desplazamiento forzado sin importar la persona a la que le haga daño. Este proceso de negociación tuvo 3 etapas. La primera fue la disputa, que fue como el desacuerdo entre los dos sectores, es decir, el Estado y los grupos insurgentes. Después se transforma en un conflicto armado militar en el cual se hace uso de la violencia directa para dirimir las contraposiciones que se han agudizado con la guerra y genera la mayor intensidad del conflicto. Se pasa a una etapa intermedia en la que las partes exploran una posibilidad de negociación caracterizada por una fase conocida como poshostilidad. En Colombia se ha desarrollado a través de la etapa exploratoria de los diálogos de paz, con la que se logró la firma de un acuerdo general y parcial entre guerrillas y las FARC, el Estado colombiano, que dio inicios a los diálogos de paz. Por último, le sigue la fase poshostilidad, en la que se busca llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto y en la que se encuentra el conflicto actualmente en Colombia. En conclusión, todo esfuerzo para alcanzar la paz en cada una de estas 3 etapas sería infructuoso si no se educa para la paz y para el posconflicto, educación que debe recibir toda sociedad civil para entender y afrontar los cambios futuros del país. La tercera lectura era las negociaciones y el establecimiento de acuerdos. Se inicia hablando de la importancia de las negociaciones y se dice que es
de suma importancia porque está presente en todas las etapas de nuestras vidas, desde que somos niños hasta cuando pedimos un permiso para nuestros padres. Es decir, la negociación es un proceso que se basa en la comunicación entre dos o más partes intercambiando propuestas. En el caso de las negociaciones en las organizaciones, estas son intensamente competitivas y ahí radica la importancia de saber negociar. Sobre todo en esta época de recesión económica, una buena negociación cobra vital importancia. El proceso de negociación tiene 5 pasos. El primero es la preparación, que es una actividad interna del grupo negociador dirigida a esclarecer la tarea, dominar el tema de negociación y buscar la información necesaria. La segunda es la discusión. Es como la parte central y la más difícil del proceso. Se intenta acercar lo más posible al acuerdo final, a nuestra posición, y se utilizan argumentos que refuercen y apoyen nuestras tesis y otros que debiliten la fuerza de las tesis contrarias. El tercer paso es la señal, que es un medio que utilizan los negociadores para indicar su disposición a negociar sobre algo. Es un mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe. Frecuentemente las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de negociación son de naturaleza absoluta. El cuarto paso son las propuestas, que son aquello sobre lo que se negocia. No se negocian las discusiones, aunque las propuestas pueden ser objeto de discusión. El quinto paso es el intercambio, que es como la fase más intensa. Exige una gran atención por ambas partes. Se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Y por último tenemos el cierre y el acuerdo. En mi opinión, con respecto a esta lectura, pienso que la participación voluntaria de todos los actores es muy importante para llegar a un enfoque común de la gestión del conflicto. Las negociaciones necesitan ser preparadas cuidadosamente por las partes de negociación y sus respectivas bases. La gestión del conflicto requiere del fomento de la confianza entre los diferentes actores. Los acuerdos se basan en las metas comunes y en los intereses mutuos. Crear acuerdos requiere soluciones nuevas y creativas. Los criterios concordados son útiles cuando se identifican y se establece la prioridad de las opciones. Alcanzar un acuerdo es parte de un proceso en curso. La cuarta lectura nos habla sobre la negociación en la transferencia tecnológica. Tenemos unos pasos para este tipo de negociación, que son, primero, la identificación de necesidades, en la que se recomienda que las partes analicen los aspectos del contraparte, como por ejemplo qué se espera de la negociación, cuáles de las necesidades del contraparte pueden ser satisfechas por los bienes que le ofrece la organización. En esta etapa se debe analizar las características del contraparte. La segunda etapa es la de preparatoria. Durante su desarrollo se recopila la mayor cantidad de información posible y se harán contactos formales. Luego encontramos el diseño. Las partes precisan los objetivos de la negociación y las estrategias o políticas que han de emplear para conducirla. Posteriormente encontramos la planeación. Se eligen, preparan, planean y programan las tácticas que guiarán la estrategia de ese día. Los negociadores deben propiciar un ambiente en que todos los participantes aporten ideas para facilitar los objetivos. En cuanto al desarrollo, se llevan a cabo reuniones donde se toman acuerdos de ambas partes. Los buenos negociadores entenderán esta etapa como una oportunidad para obtener los mejores resultados. Y por último encontramos la formalización, que varía de acuerdo a la naturaleza de institución. En general, las negociaciones deberían orientarse a aprender unos de otros y orientarse entre sí para explicar los supuestos y expectativas de ambas partes. La comparación que yo realicé en las lecturas se enfocó más a las semejanzas y fueron las siguientes. Todas las lecturas poseen una serie de pasos para la realización de una negociación. En el proceso de negociación del acuerdo de asociación entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea y en las etapas del conflicto armado en Colombia hacia el posconflicto, se da una negociación que perdura mucho en el tiempo. Existe un conflicto entre dos partes o más sobre algún tema, es decir, una parte quiere una cosa y la otra está en desacuerdo con ella.
Toda negociación tiene un proceso por el cual ambas partes esperan que una de ellas sea para establecer el acuerdo. No existen reglas, normas o procedimientos fijados para resolver el desacuerdo, o las partes prefieren hacerlo sin contar con normas o procedimientos para alcanzar el acuerdo o solución. Pero pues en este caso, en las dos primeras lecturas sí se tuvieron en cuenta las normas y pues una serie de reglas que se implementaron y también de acuerdo a las que están basadas pues en el gobierno colombiano. También me di cuenta que las partes prefieren llegar a un pacto en lugar de forzar el acuerdo violentamente de manera agresiva o acudir a una autoridad superior para que la solucione. Existen una serie de factores que intervienen en el proceso de negociación para que la negociación sea exitosa, que es la necesidad de defender un valor o un principio que se considere importante, la capacidad de una parte de comunicarse con claridad, persuadir o presionar a la otra para que adopte su punto de vista. No se obliga a nadie a que negocie, ya que si no quiere negociar, existen otros métodos que posibiliten el acuerdo. Se muestra que hay como firmeza ante las personas a las que se representa y las metas e intereses de las partes son bien claras. Se da como una actitud justa y honrada para proteger la reputación.